Quisiera que te trasladaras e imaginaras lo que está pasando en Éxodo capítulo 14. Que si bien no es el pasaje a estudiar esta mañana, nos ayuda a ilustrar lo que Santiago quiere hacernos ver. En Éxodo capítulo 14 nos encontramos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto después de 400 años de estar ahí como esclavos. Y no solo eso, el pueblo de Israel ha visto, hermano, ha visto grandemente a Dios obrar de una manera que ni tú ni yo hemos visto. El pueblo de Israel vio esas plagas, ¿te acuerdas? El pueblo de Israel caminó ahí un poquito en el desierto y ven o tienen esa columna de fuego, tienen esa nube. Han visto a Dios actuar de manera tan asombrosa como tú ni yo no lo hemos visto. Este pueblo conocía, claro que conocía a Dios y lo había visto actuar. Y de repente ahí en Éxodo 14 se escucha un estruendo, acababan de salir y resulta que viene Faraón y todos los egipcios detrás de ellos. Oye, pues ¿qué vamos a hacer? Acá hay ciudades, a los lados hay ciudades que no conocemos, que quizás también nos pueden tomar como enemigos. Enfrente hay un grande y ancho mar, detrás vienen por nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y lo primero que sale a flote de parte del pueblo de Israel en ese momento no es gratitud, no es una súplica, es una queja. Y en Éxodo 14, versículos 11 al 12, encontramos la siguiente expresión de ellos. Dice a manera de queja hacia Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado como esclavos. Moisés, ¿por qué nos sacaste? Nos hubiéramos muerto allá, de perdido tenían un lugar seguro allá. ¿Dónde morir? ¿Por qué vamos a morir aquí en el desierto? Hermanos, lo cierto es que nosotros quizás hubiésemos hecho lo mismo. Y es que en el momento de la prueba, lo primero que sale no es fe, es pánico. Lo primero que sale no es fe, es pánico. Empezamos a calcular lo que tenemos, lo que no tenemos, nuestros recursos, cómo le vamos a hacer, la hacemos, no la hacemos. Y Dios termina siendo el último al que llamamos. Dios termina siendo el último en quien recurrimos. Israel aquí en esta escena, en Éxodo capítulo 14, hermanos, nos muestra algo que hay en todos nosotros: incredulidad. Incredulidad. Cuando llega la prueba, hermano, nuestra tendencia natural, nuestra tendencia humana no es voltear a ver a Dios a la primera. Sí o no, es voltear a ver a nosotros mismos primero. ¿A cuántos recursos tenemos? A nuestras capacidades. Así la suma asegurada va a cubrir, así me van a atender rápido en el IMSS, a lo que creemos que podemos resolver. A eso es lo que volteamos a ver primero. La fe parece que se reduce, nos alcanza el pánico, nos rodea el temor. Y Santiago escribe a este pueblo también judíos que también conocían a Dios al igual que Israel, y en medio de las pruebas están mirando el lugar equivocado por la primera porción del capítulo 1, y entonces les hará la pregunta que hoy también te hago a ti mismo en este sermón: ¿a dónde mirarás en la prueba? ¿A dónde mirarás en la prueba? Y la proposición para esta mañana es: porque Dios es la fuente bondadosa de sabiduría, nosotros debemos enfrentar la prueba confiando solo en Él. Porque Dios, y lo veremos en el texto, porque Dios es la fuente bondadosa de la sabiduría, debemos enfrentar la prueba confiando solamente en Él. Y la pregunta a responder es: ¿qué implica? ¿Qué implica solo confiar en Dios durante la prueba? ¿Qué implica confiar solo en Él cuando llega la prueba? Pues rápidamente responderemos a esta pregunta con 3 puntos, y el primero de ellos es: reconoce tu necesidad de sabiduría. Reconocer tu necesidad de sabiduría. Y entramos en el texto y quisiera hacer un repaso de lo que el pastor Pepe enseñaba la semana pasada, y es que el contexto de todo el pasaje, hermano, es la prueba.
El contexto de todo el pasaje es la prueba. Desde versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le dice, hermanos, enfrenten la prueba con gozo, sabiendo que tiene un fin. Verso 3, esa prueba produce paciencia, pero esa paciencia sea completa. Y el contexto de todo este capítulo 1 es cómo vas a reaccionar en las pruebas, qué actitud vas a tener en las pruebas. Y entonces la idea de versículo 4, y mira ahí el pasaje, se sigue desarrollando en versículo 5. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y es la misma idea que lo que dijo en 4, que la prueba te haga suficientemente maduro, que seas cabal, eso es íntegro, que seas completo, sin que te falte cosa alguna. Y en versículo 5 va a complementar esa idea. Y si alguno de vosotros, y les está hablando a esos hermanos míos, dice así, versículo 5, alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Y entonces está complementando la idea. Hermano, ahí mira tu Biblia, ¿cuál es la palabra que se repite entre final del verso 4 e inicios del verso 5? ¿Cuál es la palabra que se repite entre final de verso 4 e inicios de verso 5? ¿Alguien? Sin que os falte cosa alguna. Y mira versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Pueden ver esa palabra que se repite? Palabra falta. Y lo que Santiago está haciendo es algo asombroso, está jugando con las palabras para dar a conocer una idea. Dice, si te falta, sin que te falte cosa alguna, y acá, si te falta sabiduría, y la palabra en el idioma original es leipo, y Santiago está jugando con esta palabra, porque leipo, aquel entonces que Santiago escribió la carta, se utilizaba en el contexto de las carreras atléticas. Ahí los Juegos Olímpicos, ¿no? Desde antaño se usaba en el contexto de las carreras. Y lo que significa esta palabra es de ser dejado atrás, abandonar, quedarte rezagado. Es lo que significa, vas en esa carrera, imagina esta ilustración, mi querido hermano, hermana, vas en la carrera, has visto la carrera y de repente te empieza a faltar el aire y de repente te empiezas a cansar. Y de repente, el que venía ya me rebasó y me estoy quedando atrás y estoy perdiendo terreno. Y entonces Santiago termina versículo 4, y dice, sin que os falte cosa alguna. Y la idea es, sin que nada te esté faltando, sin que nada te lepomenoi, sin que nada te esté faltando, o sin que te estés quedando atrás. Porque la prueba es como esa carrera. Y como dice Hebreos 12, es como esa carrera de la fe. Entonces en la prueba que tu fe siga adelante, que sigas corriendo, que no te estés quedando atrás. Verso 5. Pero si alguno leipoitai, pero si alguno se está quedando atrás, pero si alguno se está quedando rezagado, si alguno va en esa carrera y empieza a faltar el aire, el cansancio empieza a salir a flote, entonces dice, pide. Y es que, como lo decía hace un momento, hermano, la imagen de verso 4 y la imagen de verso 5 es esa carrera. Esa carrera en donde en la prueba, hermano, nuestra fe es pasada por ese fuego. Nuestra fe va corriendo. ¿Cómo correrás esa carrera? Como otra vez lo dice Hebreos 2, esa carrera de la fe. ¿Cómo va tu ritmo? ¿Cómo vas en esa prueba? Sin duda la prueba nos sacude. Sin duda la prueba nos tambalea. ¿Alguna vez has participado en un maratón? ¿Alguna vez has visto alguna carrera? El corredor va concentrado y vas concentrado en la meta y has practicado y vas midiendo tus tiempos y de repente hay una paradera de agua y pues tomas agua y le sigues, pero vas concentrado. Pero en la prueba esa concentración que tienes en la meta tambalea. Y volteas a ver otros lados y te distraes y te empiezas a cansar. Y es que la prueba
nos sacude, te distrae. Y dice versículo 5, y si alguno de ustedes se está quedando atrás, si alguno de ustedes se está quedando rezagado, necesitas pedir ayuda, necesitas ese combustible. Y entonces verso 5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. ¿Recuerdas verso 4 al final? Para que seas íntegro, completo. Y la manera de afrontar la prueba es con sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría, hermano? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, mi querido oyente, mi querido hermano, hermana, es evaluar las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios. Evaluar las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios y actuar correctamente ante ellas. Lo que sabes de Dios, aplícalo. Lo que sabes de Dios, vívelo. La perspectiva que tiene Dios de las situaciones, oh Señor, ayúdame a ver, a comprender. Y si no lo comprendo, ayúdame a actuar correctamente ante lo que tú estás permitiendo. La sabiduría es conocimiento de Dios, no solamente conocimiento aplicado a las circunstancias de esta vida. Y cuando pasamos por crisis, lo primero que perdemos es el rumbo. Andamos zigzagueando ahí en esa ilustración de la carrera. No entendemos el propósito de la prueba, nos desesperamos, nos tambaleamos, nos llenamos de miedo. Empezamos a perder terreno. ¿Te acuerdas de esa ilustración de la carrera? Me van rebasando. Cada vez me falta más el aire. La prueba provoca eso. Y entonces lo que tú necesitas es ese combustible espiritual para seguir adelante. Y dice verso 5, pide sabiduría. Y la sabiduría, mi querido hermano, nos dará esa perspectiva divina, esa perspectiva de Dios para saber cómo actuar con madurez ante la prueba. No para que se quite la prueba. No, Santiago no está diciéndole a los hermanos, hey, que ya se quite la prueba, oren para que se quite la prueba. No, Santiago está diciéndole a los hermanos, si en la prueba tú sé gozoso por lo que Dios está produciendo en ti, está formando su carácter en ti, pero aún en la prueba, en ese caminar, en ese cansancio, en ese dolor, en ese sufrimiento, si algo falta, si te estás cansando, si te estás quedando atrás, pide sabiduría. No para que la prueba pase, para que Dios te permita enfrentar la prueba con madurez, con santidad. Y esta petición, hermano, esta petición implica una introspección. Porque, ¿qué está diciendo Santiago? Si alguno ve que se está quedando atrás, pide sabiduría. Implica, hermano, que me voltee a ver a mí mismo, a ver cómo voy, cómo estoy reaccionando, de qué manera me estoy comportando. Esa palabra dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Y también se traduce, está solicitando. Estén solicitando, es una petición constante. Estén solicitando sabiduría. Pero implica, hermano, que te evalúes. Pero implica voltear hacia adentro. Implica humildad para reconocer a Dios y decir, Señor, en esta prueba he fallado. Implica humildad para decir, Señor, me he equivocado. Señor, he sido controlado totalmente por mis emociones. Señor, reaccioné de esta manera equivocada y dañé a tal persona cuando no debería. Hermano, implica que te evalúes. Implica que voltees adentro a ver cómo voy. Implica humildad para reconocer y decir, Señor, me he equivocado. ¿Cómo voy en esa carrera? ¿Me estoy quedando atrás? ¿Acaso en esta prueba me he sumergido en mi depresión? Y hay distintas pruebas. Que si el trabajo, que si una relación rota, que si la pérdida de un familiar,
que si el matrimonio. Señor, ¿acaso me he sumergido en mi depresión? ¿Acaso he reaccionado desesperado, violento, me he desanimado, no sé qué hacer? Bueno, hermano, requiere humildad para decir, Señor, he fallado, necesito de ti. Estoy perdiendo terreno en la prueba. Me estoy quedando atrás, estoy quedando rezagado. Pide, dice el texto, y otra vez se traduce, pide constantemente. Estás solicitando. Pide constantemente. Implica decir, no puedo. Implica mirar tu constante carencia. Otra vez fallé, otra vez reaccioné, otra vez me llegó esto. Implica reconocer tu constante carencia. Y lo mejor, implica ver la constante bondad de Dios. Porque mira lo que dice el verso 5, como dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? El cual da a todos abundantemente, ¿y qué? Sin reproche, y le será dada. Y mira el carácter bondadoso de Dios. Por eso esa proposición, mira la fuente bondadosa de sabiduría, porque tú le estás pidiendo constantemente en la prueba. Es como vas en esa carrera, dame agua, dame más agua. Y tú estás constantemente pidiendo, y ¿sabes qué dice el texto? Dios va a estar constantemente dando, y sin reproche, abundante, generosamente, sin quejarse. Y ese es el carácter bondadoso de nuestro Dios. ¿Alguna vez te ha tocado esa escena que ves a un bebé, a un niño pequeño que se le cae el chupón o el juguete? Y, ay, mi hijito, y se lo pasas. Y se lo pasas y otra vez se le cayó, ay, mi hijito, otra vez. Y, ahí ten. Y otra vez se lo das, otra vez se le cae, ay, mi hijito. Y otra vez se le cae. ¿Ya qué haces? No, ya no te lo doy, o se lo doy a la mamá. Tenga, señora. Porque te cansaste, ¿no? Ya, tenga, señora, guárdalo usted. Mira, Dios no se cansa. Dios no se queja. Y uno está constantemente pidiendo. Y Dios va a estar constantemente dando durante la prueba. Y ese es el carácter bondadoso de nuestro Dios. Señor, otra vez acudo a ti. Señor, otra vez no sé qué hacer. Señor, otra vez me siento deprimido. Señor, otra vez me siento sumergido en esta área. Pide. Y el Señor da. Está solicitando constantemente y Él va a estar constantemente dando. Y ese es el carácter bondadoso de nuestro Dios. Un Dios que está constantemente dando su sabiduría. Y quiero resaltar esto, hermano, porque la sabiduría es algo que solo Él da. Hermano, la sabiduría es algo que solo Él da. Proverbios capítulo 2 y versículo 6 dice Salomón, porque de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría. No es como un manual que tú puedas estudiar, no es como algo que tú quieras aprender y ya. Dios da la sabiduría. Por eso en la prueba el único remedio y la única cura que tienes es Él. Y en medio de nuestro andar y aún en nuestro equivocar, para ser otra vez más como Él y menos como nosotros, la única salida que tienes es Él. Porque solo Él da la sabiduría. Sabiduría, mi hermano, no es conocimiento. Sabiduría no es inteligencia, no es conocimiento acumulado. No es sacar el promedio más alto en la clase. Sabio es el que conoce y ese conocimiento lo lleva a la práctica. Hermano, por eso no apuntemos a ser más inteligentes en una clase o de la iglesia. Deseemos más ser sabios. Deseemos más ser sabios. A la par que crecemos en conocimiento, busquemos y roguémosle a Dios, danos sabiduría. Hoy,
acabamos el libro de Conocer a Dios. Capítulo 22, lo que predicaba el pastor Iván, y me asombra en la providencia de Dios, cómo Dios acomoda las cosas, hablando acerca de la suficiencia de Dios. Hermano, no planeamos que el pastor Iván enseñara eso y que yo enseñara Santiago 1, 5 al 8. Y así lo acomodó, porque Dios está hablando para decir, hey, lo que sabes de mí, aplícalo. Si Dios es suficiente, si Dios es santo, si Dios es amoroso, si Dios es justo, lo que sabes de mí, los 22 capítulos que has aprendido, lo que has leído, aplícalo. Porque sabio no es conocimiento, no es saber mucho Biblia, no es conocerte atributos y recitar versículos que vayan conforme a esos atributos. Sabiduría es vivir ese conocimiento de Dios. Y la sabiduría solo Dios la da. La sabiduría solo Dios la da. ¿Te acuerdas, Salomón? ¿Qué quieres, Salomón? Pide lo que quieras ahí en tu reino. Salomón no pidió riquezas, no pidió otras cosas. Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Y Dios honró a Salomón, le dio sabiduría y le dio más bendiciones, pero porque pidió sabiduría. Y después de fallar en su tesis, en su libro, en su estudio que hace en Eclesiastés, en capítulo 12, la conclusión de él, ¿te acuerdas cómo termina capítulo 12? En los primeros versículos, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, ¿y qué? Y guarda sus mandamientos. No simplemente conoce más de Dios. Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No simplemente conoce a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oh hermano, que digámosle a Dios: Señor, ayúdame a ser más sabio. Ayúdame a ser más sabio. Hermano, hoy por hoy, ¿en qué estás buscando? En medio de la prueba, ¿en qué te estás refugiando? Si hoy en su soberanía Dios te permite estar atravesando por diversas pruebas o van a llegar a tu vida, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Es acaso que te ha dominado el miedo? ¿Estás confiando en tus habilidades, en tus recursos? ¿En dónde estás buscando? ¿En Dios o en este mundo? Quizás estás atravesando dificultad en el trabajo, con cierto jefe, con cierto compañero, esa relación se ha dañado. ¿En dónde estás pidiendo consejo? Y déjame preguntarte, ¿qué tal tu vida de oración? Porque Santiago dice, pide, pide, pide al Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿De verdad estás pidiendo sabiduría? Quizás hoy mismo te encuentras sumergido en la depresión o amargado a causa de alguna situación en tu vida que te dolió mucho. Hermano, ¿de verdad estás viendo las cosas como Dios las ve? ¿O estás siendo dominado por tus emociones? Sí, Dios nos creó con emociones, pero lo que nos debe controlar más que nuestra emoción es la verdad de Dios. La verdad de Dios en su palabra. Por eso, ¿qué estás buscando? ¿En qué te estás refugiando? Por eso pide, nos dice Santiago, comienza a orar, hermano, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te dé entendimiento de su carácter, que te permita afrontar la prueba con madurez en la situación que hoy vive, hermano. Reconoce. Eso es lo que nos llama el texto, y hoy encarecidamente te digo, reconoce que necesitas de Él. Reconoce que necesitas de Él. Pide sabiduría, dice Santiago. Pero ese pedir no lo es todo. Ese pedir debe ser con toda confianza. Y vamos al punto 2. No solamente qué implica llegar a esa confianza plena en la prueba, reconocer que necesitamos de su sabiduría, sino también recurrir a Dios con fe plena. Y mira tantito versículos 6 y 7.
Versículos 6 y 7 dice el texto, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, y la sabiduría, como le he dicho, no se adquiere estudiando más. La sabiduría se adquiere pidiendo al Señor, rogándole al Señor, pero ese pedir debe ser con fe. Ese pedir debe ser con plena certeza en Él. Cuando dice versículo 6, pero pida, y es el contraste, pero si vas a pedir, pide bien, pide con fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Pues ¿de qué está hablando? Del Señor que da abundantemente, del Señor que da constantemente. Entonces, cuando dice pide con fe, se refiere a una fe plena en quién es Dios. Una fe plena en su carácter, una fe plena en su bondad, una fe plena en su palabra, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, ha de cumplir. Como dice Números 23:19, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Dios lo hará. Y eso nos llama el texto, pero si vas a pedir, pide con fe. ¿Con fe en qué? Con fe plena en Él, en el Dios que se ha revelado en la Escritura. Otra vez nota esa relación de sabiduría con conocimiento. Lo que conoces de Él, lo que sabes de Él, que tu acercarte a Dios sea con esa fe en Él, en lo que sabes de Él. Y la segunda parte, porque el que duda, y otra vez está hablando como en ese presente continuo, porque el que está dudando, y esa duda, mi querido hermano, significa estar dividido en tu propia mente. Estar dividido en tu propia mente no significa simplemente que me surgió una duda intelectual y entonces la hago, no. Significa vacilar entre confiar en Dios y confiar en tus propias fuerzas. Ese dudar que dice el versículo 6 es un dudar vacilante que dice, sí, confío en Dios y le pido, pero a la vez me muevo por acá por si no lo cumple. ¿Te acuerdas Génesis 15, cuando reafirma a Dios la promesa que le había dado a Abraham en Génesis 12 y le dice, a ti te daré una descendencia grande, cuenta las estrellas del cielo, ¿sabes? Si las puedes contar, pues así será tu descendencia. Y Dios le promete algo, pero Abraham está tan turbado, quizás siendo ya grande, su esposa siendo ya grande. A ver, pues vamos a darle una ayudadita a Dios. Pues llégate a Agar. Y pues Sara era estéril, ya estamos grandes. Pues por aquí quizás ese es el remedio. Y es lo que está expresando entre dudar, entre vacilar entre dos pensamientos, alternar entre dos pensamientos. Sí, confío en Dios, pero por este lado me enfoco acá. Sí, confío en Dios y le pido, pero por este lado, ¿sabes qué? En lo más recóndito estoy confiando a ver en qué me muevo, a ver a quién le hablo, que me ayude. Y es ese vacilar de pensamiento, confiar en Dios y confiar en tus propias fuerzas. Y lo cierto, hermano, es que dudar vuelve a la persona semejante, como dice el texto, semejante a la onda del mar. Y es esa imagen de inestabilidad, de inconstancia, de incertidumbre. Dice verso 6, el que duda es semejante a la onda del mar. Y Santiago va a usar muchas ilustraciones de la naturaleza, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Hermano, una ola no tiene motor ni dirección propia. Una ola simplemente el viento, a ver, allá para acá, allá para acá. Y dice, aquel que está dudando de Dios vacila entre dos pensamientos. Y dice, ese es como la ola del mar que es arrastrada para acá y para acá. Que un día está plenamente confiado, orando, ayunando, pero el otro día está totalmente sumergido en su depresión, buscando sus recursos y se va para acá y para allá. Sin dirección, sin ancla. Y para entender mejor el verso 6, otra vez veamos lo que está pasando en verso 5. Porque en verso 5 vemos una actitud constante de pedir a Dios y una actitud constante del Dios que da. Pero en verso 6 vemos una actitud constante de dudar de Dios. Una actitud constante de dudar de Dios que hace al hombre ser inestable y Dios no se agradará de eso. Por eso verso 7 dice, no piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Señor. Hermano, el Señor se ofende con tu dudar. Por eso dice, el que pide de esa manera, no piense pues que recibirá cosa alguna del Señor. Pensar recibir cosa alguna del Señor, dice, no lo va a dar, no lo va a dar. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 11:6? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y esta actitud de duda que nos muestra verso 6, esta duda, este vacilar entre dos pensamientos acerca de Dios, es dudar de todo lo que Él es. Cuando dudas acerca de Dios, dudas de todo lo que Él es. Volviendo a lo que decía hace rato, hemos visto en la escuela dominical sus atributos. Va a haber un estudio que vuelve a hablar de sus atributos. Cuando dudas acerca de Dios, dudas de todo lo que Él es. Dios, hermano, Dios es siempre bueno, Dios es siempre bondadoso, Dios es siempre fiel, siempre soberano, siempre sabio, siempre justo, siempre recto, siempre poderoso, siempre omnisciente, siempre majestuoso. Por eso el hombre que se acerca a Él a pedirle y buscarle a Él durante la prueba, él debe creer todo esto que es Dios. No puedes decir que confías en Él, pero dudar de todo lo que Él es. No puedo decir que confío en Él y decir siempre Él es bueno, siempre Él es recto, siempre Él es bondadoso. Y a la vez decir, ¿sabes qué? Creo que no se va a proveer esta semana. No sé cómo vamos a comer. Buscar la salida por nuestros propios medios. Eso entonces sería negar alguno de sus atributos. No puedes refugiarte en Dios y en otras cosas. También Jesús habló fuertemente contra aquellos escribas y fariseos. O amarás a Dios o la riqueza. No puedes tener dos señores. Dios lo es todo. Dios lo es todo. Si pudiéramos hacer el ejercicio y yo preguntarte, hermano, ¿crees que Dios es soberano? Y esas contestas, sí. ¿Crees que Dios tiene todo bajo control? Y podríamos decir, sí. ¿Crees que Dios tiene todo poder? Y podríamos decir, sí. ¿Crees que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12? Sí. ¿Crees que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial que nos ama con todo amor? Como cantamos en el último himno. Sí. Sí. Entonces, mis queridos hermanos, porque hay momentos en donde estás perdiendo el sueño por tu preocupación. Entonces, si tú crees estas cosas de Dios, ¿por qué estás tan atormentado por una enfermedad? Porque si tú crees que Dios es bueno, bondadoso, que su voluntad es siempre agradable y perfecta, ¿por qué te llega la angustia? ¿Por qué te llega el afán? ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Nos invade, al igual que ese pueblo en Éxodo 14, la incredulidad. Y llega la prueba y parece que todo se descontroló. ¿De dónde me agarro? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y aunque tenemos los conceptos claros de Dios, aunque sabes los versículos, en la escuela dominical fuimos a Romanos 8, desglosando cada una de las preguntas, aterrizando en qué nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, peligro, espada, nada. Fuimos al Salmo 16, en Jehová he confiado. Fuimos a Habacuc, capítulo 3, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Y tienen los conceptos clave. Pero en la prueba, lo que sale no es fe, es incredulidad. Es esa falta de cohesión y relación entre lo que sabes y lo que vives. ¿Te acuerdas qué es sabiduría?
que lo que sabes lo vivas. Por eso, si te estás quedando atrás en la prueba, si voy en esa carrera, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. La vida de fe, hermano, no es fácil. No es donde todo se arregla o sale como yo quiero, no. De hecho, otra vez Santiago no está hablando que quiten la prueba. La vida de fe es esa seguridad, confianza y certeza en que Dios es soberano, todopoderoso, bueno, y que si algo ha permitido que pase en mi vida, Él sigue estando en control. Eso es la vida de fe. La vida o la fe en Dios no significa que si yo creo algo, entonces va a pasar. No. Pedir con fe, nosotros pedirle con fe a Dios no mueve la mano de Dios para que pase lo que tú quieras. Él va a permitir que pase lo que Él ha determinado que pase. Por ejemplo, cuando oramos quizás por un hermano que está en una situación crítica, una enfermedad, un cáncer, Señor, oramos en el nombre de Él. Oramos confiando en Él, no en que crea lo que yo quiero que va a pasar. Y por último, en esa oración decimos, Señor, si es tu voluntad, yo sé que tú puedes hacerlo. Tú eres un Dios bondadoso, milagroso, pero al final de cuentas ha de pasar tu voluntad. Eso es fe. Descansar en ese Dios que está en control. Por eso, ¿qué implica confiar solo en Él cuando llegue la prueba? Reconocer tu necesidad de sabiduría, pero también recurrir a Dios con fe en plena. Hermano, tenemos mucho conocimiento, sí, pero nos falta mucha sabiduría y fe. Sabemos muchas cosas, te sabes muchos versículos, pero te falta sabiduría y fe en Dios. Somos como aquel hombre que se acercaba a Jesús y decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hermanos, debemos de acercarnos a Dios y rogarle que nos ayude, que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a creer, que nos permita reposar más en Él. Hermano, que cuando algo malo humanamente hablando llega a tu vida, que cuando de la noche a la mañana te quedas sin trabajo, ¿dónde estará tu seguridad? ¿A quién mirarás en la prueba? ¿Acaso no crees que Dios es bueno, justo y bondadoso? ¿Y tu proveedor? ¿Acaso no crees que en su soberanía Él te ha permitido quedarte sin trabajo para que voltees a verle solo a Él? Que cuando un ser querido muere en Cristo y ya no está, ¿acaso no puedes creer que Él es suficientemente bueno, bondadoso, que en su bondad ahora tiene a tu familiar en el mejor lugar donde Él mora? ¿Acaso nos cuesta creer eso? Dios es siempre bueno. Y por no dejar alguna situación que no abarque, tú sabes, tú que estás sentado aquí, tú sabes lo que hoy estás viviendo. Tú sabes la prueba que estás enfrentando. Quizás económica, quizás familiar, quizás la depresión te ha embargado. Tú sabes la prueba que estás viviendo. Pero déjame decirte ahí, tú sabes que en medio de eso, Dios sigue estando en control. Y Él es siempre bueno. Por eso dice el versículo 5, tú puedes acercarte siempre a Él y Él siempre estará para ti dando sabiduría. Oh, no le pides al Señor que te quite eso, porque si es su voluntad, Él no lo va a quitar. Pídele al Señor que te dé sabiduría, madurez, creer en Él en medio de la prueba para que te permita salir adelante. Hermano, lo único, uno quisiera, ya quítame esto, ya quiero una salida, ya quiero esto. Lo único que te sostendrá en medio de la prueba es el carácter bondadoso de Dios.
Es lo único a lo que te puedes atar, es lo único a lo que te puedes aferrar, es lo único que puedes creer en medio de esa herida, en medio de ese dolor. Lo único que te sacará adelante y que te sostendrá es el carácter bondadoso de Dios. No hay más. Por eso reconoce tu necesidad de sabiduría, recurre a Dios con fe plena. Pero tercer y último punto, renuncia al corazón dividido. Renuncia al corazón dividido, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, la prueba no te quebranta por lo que te hace desde afuera. La prueba te quebranta por lo que revela desde adentro. La prueba revela, y aquí lo estamos viendo en este pasaje, un corazón dividido entre confiar en Dios y confiar en otras cosas. Como lo dije, la palabra en verso 6 que dice duda es esa división de pensamiento. Su mente está dividida. Esa expresión, el hombre de doble ánimo, significa el hombre de dos almas o dos mentes. Y es ese, otra vez, su mente está partida, está dividida. Y se usa una expresión más fuerte, tiene una lealtad dividida. De hecho, Santiago más adelante en su carta va a hablar de eso en capítulo 4, cuando dice fuertemente, tajantemente y sin anestesia, dice, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y aquí entonces verso 6, verso 7 y verso 8, duda, este hombre de doble ánimo, dos almas, dos mentes, que radica su corazón entre confío y creo en el Señor y luego no, hace alusión a una lealtad dividida. Una lealtad dividida. Y por consiguiente esta lealtad dividida, versículo 8, la última parte, hace que sea inconstante en todos sus caminos. Es decir, inestable, tan variable como la ola del mar que es arrastrada sin dirección propia. Un día confías y estás orando, ayunando, buscando la dirección al Señor, y el otro día estás bien sumergido en tus emociones, solamente pensando en el problema. Y es esa ilustración de la persona que está a dieta. ¿Te acuerdas? Vas en el proceso de dieta por mejorar tu salud y comienza la dieta bien, pura lechuguita, tomatito, pepinito con limón. Pero al otro día te avientas unos tacos de molleja y de postre, 2 volcanes, una dona y un café. Al otro día vuelve 0 azúcares y el otro día una bolsa de bombones con chocolate derretido. Uy. Y es esa inconstancia. Inconstancia. Y dice Santiago, así es el vacilar. Un día estoy bien metido con Dios, cantando cuán grande es Él. Oh Señor, tú tienes todo en control. Y el otro día estoy sumergido en mi depresión. Al otro día estoy confiando en mis propios recursos. Y es ese hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Inestable, inconsistente, que tambalea. En el Salmo 16 y versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, y porque está a mi diestra, no seré conmovido. Venga lo que venga, porque Él es primero, porque lo pongo a Él primero, venga lo que venga, no seré conmovido. Y Santiago termina este versículo 8 con esa declaración fuerte, con esa declaración confrontativa, y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, déjame decirte algo. La inconsistencia en los caminos de Dios está condenada. Por eso te animo a examinarte y a verte, y que te arrepientas, y que nos aferremos al Señor. La inconsistencia, la intermitencia está condenada para Dios. Apocalipsis, capítulo 3 y versículos del 15 en adelante, Dios, hablando a las 7 iglesias, habla a la Odisea y le dice estas palabras en el Apocalipsis 3, 15, 16 a 17. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. La iglesia Laodicea, la ciudad Laodicea se encontraba situada en el valle del río Lico, y en esta ciudad era muy próspera industrialmente. Se conocía por la lana que exportaba y también la medicina que fabricaban para la curación de los ojos. Sin embargo, a pesar de ser próspera en este sentido, siempre batalló con el agua. Se surtía de Hierápolis, se surtía de Colosas, que eran ciudades aledañas, donde para llegar el agua a ellos establecieron unos ductos. En Hierápolis había aguas termales, en Colosas había aguas muy refrescantes. Pero el agua, del fin de cuentas, que llegaba a la ciudad de Laodicea, que estaba situada en medio de estas, el agua que llegaba estaba sucia y tibia. De tal manera que cuando llegaban visitantes, que era mucho el paso por la Odisea, por el comercio, por el turismo y demás, llegaban visitantes a la Odisea, ellos no estaban acostumbrados a consumir esta agua sucia y tibia, de tal manera que vomitaban. Vomitaban. Hermano, la iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, pero tampoco era caliente o llena de celo y vigor espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Por eso te digo que la prueba revela lo que hay dentro. La prueba revela tu incredulidad. La prueba revela, como dice Isaías 29:13, un corazón que niega en la práctica lo que confiesa con sus labios. La prueba revela esa inestabilidad entre sí, voy a la iglesia, sí, confío en el Señor, sí, me sé estos versículos, sí, participo en este programa, pero cuando llega la prueba y las cosas se salen de tu control, reaccionas con tu furia, reaccionas con tu enojo, reaccionas con tu debilidad, con tu flaqueza, en tu desánimo sumergido. Por eso es que la prueba te lleva a renunciar a ese corazón dividido. Querido hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿De verdad crees en Dios? Hermano, ¿de verdad crees en Dios? Por eso Santiago es totalmente práctico. Santiago va al grano y sin anestesia y te dice, ¿crees en Dios? Él que fue medio hermano de Jesús, que le vio en Él, pero sabes que la duda te va a alejar de Él. ¿De verdad estás confiando en el Señor? ¿De verdad crees en Dios? Y si de verdad crees en Dios, ¿le buscas? ¿Descansas en Él? ¿Confías en Él? ¿O basta ya de oscilar entre dos mundos, entre Dios y mis recursos, entre Dios y mi deleite propio? Basta ya de oscilar de venir al culto el domingo e ir al viernes de tu artista famoso alcohólico el viernes por la noche. Basta ya, joven, de estar aquí en las reuniones, pero en tu escuela querer hablar igual con maldiciones y querer lo mismo que ellos. Basta ya de oscilar entre dos mundos. Basta ya de decir que descansamos en el Señor, que confiamos en Él, pero en medio del dolor sumergirnos en canciones de dolor más que en su palabra que nos lleva a sus promesas. Basta ya. Si decimos que Dios es nuestro Dios, busquémosle. Si decimos que Dios es nuestro Dios, descansemos en Él. No puedes oscilar entre dos mundos. Por eso este pasaje, yo más que verlo como consuelo, es confrontativo. Porque te lleva a preguntarte, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu
mirada. Y si es que te estás quedando atrás, pídele a Dios. Pídele a Dios. En la prueba, hermano, en la prueba, ¿cuál será la cura para tu dolor? En la prueba, ¿cuál será la cura para tu incredulidad e hipocresía? ¿Cuál será la cura? Pues la respuesta siempre ha estado en versos 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y otra vez, pídala. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? La dará y la dará y la dará. En la prueba, ¿a quién mirarás? Quisiera terminar con este pasaje, 1 Corintios capítulo 1 y versículos del 24 en adelante. Nos dice el apóstol Pablo: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no era, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sabes que en los tiempos de Pablo, cuando escribe, había mucho griego y la filosofía griega en pleno auge, y ellos decían: no, pues mi conocimiento, mi sofía, mi saber me llevará a ser más santo delante de Dios. Y Pablo le dice: no, tu conocimiento no. ¿Sabes quién es hecho sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Y por medio de él nosotros tenemos acceso al Padre. Y no solo eso, termina verso 29, nos fue hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, Dios en su sabiduría llevó a su Hijo unigénito a la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que ahora tú y yo podamos voltear a Él y descansar en Él y clamarle por sabiduría. Ese fue su plan y esa es su sabiduría. Sabiduría que nos ha sido dada en Cristo. Cristo es, de hecho, dice el texto, nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría, donde ahí en su plan Él nos justificó, nos santificó y nos redimió, para que nuestra fe siempre esté en Él y en su carácter de bondad, para que nuestra fe siempre esté en Él y en su carácter de bondad. ¿A dónde mirarás? ¿A dónde voltearás en la prueba? Esta ilustración creo que ya la he usado en un sermón, pero quisiera volver a repetirla. Recuerdo cuando era adolescente y joven, y vi a mi abuela postrada en la cama. Le dio un herpes muy fuerte en su piel, y para verla a ella postrada es que sí le dolía. O sea, siempre andaba activa, y para verla postrada es que sí le dolía. Y yo me acuerdo verla, su cara de sufrimiento, y yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, simplemente estaba turbado ante su sufrimiento. Y en medio de toda esa escena me volteé a ver y me dice: hijo, ¿dónde está tu fe? Hijo, ¿dónde está tu fe? Hermano, hoy más que nunca siento esas palabras. Hoy más que nunca siento esas palabras. Porque en medio de la fe, en medio de la prueba, tu fe se tambalea. En medio de la fe, sentimos que perdemos el control. En medio de la fe, nuestro refugio se cae, como ella siempre fue para mí ese refugio. Y en medio de la fe, ¿qué hago?
pero te pregunta, ¿dónde está tu fe? Tu fe y mi fe deben de estar solo en Él. Tu fe y mi fe deben estar solo en Él, hermano. Él será tu refugio, Él será tu consuelo, Él será la fuente de tu sabiduría, Él es tu Salvador. Por eso en medio de la prueba, tu fe no debe estar en tus recursos, no debe estar ni siquiera en tu flaqueza, no debe estar puesta tu mirada solo en ti, sino en Él. No una fe que no se duele ante el dolor, no una fe que no siente, que no pasa feo, no, sino una fe que a pesar de eso se aferra a Él, porque no hay otra salida. Se aferra a Cristo, mírale a Él, contémplale a Él, vive como Él, ámale a Él, Él lo es todo. Él lo es todo. Por eso la pregunta del sermón y que nos hace Santiago, en la prueba, ¿a quién mirarás? En la prueba, ¿dónde estará tu fe? Como lo he dicho, lo único en esta vida y en la venidera que te sostendrá en medio de la prueba es el carácter bondadoso de Dios. Es lo único, hermano. Es lo único que te sostendrá, su carácter y sus promesas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Y porque Dios es la fuente bondadosa de sabiduría, debemos de enfrentar la prueba confiando solamente en Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando. Y tú nos haces ver, Señor, que tú eres todo lo que nuestra alma afligida necesita. Tú eres todo lo que nuestro corazón incrédulo necesita. No hay más. Decía el salmista en el Salmo 73, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. Oh Señor, tú eres nuestro todo. Hemos visto que tú eres la fuente bondadosa que no se queja por dar. Oh Señor, ayúdanos a acudir a ti. En medio de la prueba, solo tú nos sostendrás. Gracias, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso y nunca cambiarás. Gracias, Señor, por ello. En tu nombre oramos. Amén y amén.